Bien, bienvenidos a la lección 2 de la semana uno, y en esta lección vamos a introducir algo sobre la historia de la hermenéutica. ¿Cómo se dio esto de la hermenéutica? Bien, ya San Gregorio Magno, padre apostólico de la iglesia, él habla de que en la época medieval, con su exégesis bíblica, de los cuatro sentidos fueron ya famosos, afanosos y cultivados de esta disciplina. ¿Y qué quiero decir con esto? Ya para la época medieval, la iglesia era muy común que en la interpretación bíblica, en la exégesis bíblica, se introducieran estos cuatro sentidos para dicha interpretación, cultivados afanosamente estos cuatro elementos en la disciplina exegética, y ellos son, se le daba un sentido literal a la interpretación, se le daba un sentido alegórico a la interpretación, que a veces la alegoría es muy peligrosa, se le daba el sentido moral a la interpretación, una implicación moral, y también se le daba el sentido anagógico, lo que llamamos un sentido místico, espiritual, a la interpretación. Entonces ya desde la época medieval a la interpretación bíblica se le daban estos cuatro sentidos, o podríamos decir cuatro aplicaciones a la hora de la interpretación, o se interpretaba la escritura desde estos cuatro puntos de vista. Siguiendo, ya para el siglo III, la hermenéutica pretendía reconstruir y editar obras de los significativas. Por ejemplo, la filología es una herramienta del griego que estudia el amor, el interés por las palabras, ciencia que ocupa el estudio del texto. Entonces esto, ya la hermenéutica introduce estos elementos en su interpretación como herramienta, y se interpreta, restaura lo más fielmente posible la cultura que dio lugar a estos textos. O sea, la filología estudia las palabras, pero también estudia el trasfondo histórico de dichas palabras, incluyendo la cultura. Y esta rama de las ciencias, de la filología, se introduce para el estudio de la hermenéutica, o el estudio de la escritura, haciendo hermenéutica. Entonces se convierte en una disciplina, la filología, de carácter enciclopédico, que abarca enseñanzas, gramática, bibliografía, métrica, retórica, histórica, epigrafía y numismática. O sea, es que esto tiene que ver, por ejemplo, con, hablando de la métrica, se utilizan los versos. Cada cuántos versos se repite o repite una idea. La parte histórica, lo geográfico, donde resultan letras, palabras, todo eso se estudia en la filología. El desarrollo histórico de un término, la raíz de la palabra, las desinencias de las palabras, lo que llamamos prefijo, sufijo, cómo una palabra se formó, cómo se le agrega un sufijo, cómo se le agrega un prefijo, en qué parte de la historia. O sea, bien amplia la rama de la filología. Por eso hablamos del estudio y el interés de las palabras, y esta rama se introduce ya en el siglo III a la hermenéutica. Hablamos siempre del desarrollo de la hermenéutica y tenemos que tocar o hablar de Aristófanes de Bizancio, que nació en el siglo V y murió en el siglo IV a.C., o sea, entre el año 445 y el año 380, griego, hijo de Filipo, un terrateniente rico. Su educación fue cuidada y pronto se revelaron sus dotes para la comedia. Vivió un momento político y conflictivo por el enfrentamiento de Atenas y Esparta. Este es uno de los primeros hermeneutas, hablando de la interpretación del griego y la filología. Aristófanes entonces desarrolló un método para la interpretación de textos que su discípulo Aristarco de Samotria
director de la Biblioteca de Alejandría, mírenlo bien, aplica los poemas homéricos. O sea que Aristófanes empezó a elaborar un método de interpretación de los textos de Homero. Interesante, ¿va? O sea, Homero hizo la Ilíada y la Odisea. Ok, Aristófanes inventó un método para interpretar esas obras. Entonces ya se le podría ser un padre de la hermenéutica. Las obras eran interpretadas, limpiadas de errores y restauradas de acuerdo a ciertas normas. A partir del siglo I, el problema principal ya no es tanto exegético o interpretativo, sino que a este se le agrega el problema espiritual, ya hablando de la interpretación bíblica, teológica. Ya podríamos hablar en la rama o en el mundo del cristianismo. Estoy en el slide 7, la hermenéutica de los padres escolásticos, por ejemplo, la interpretación de los apóstoles. Cuando los apóstoles predican, ¿qué predican? A Cristo, pero ellos lo que hacen es interpretar las enseñanzas de Cristo para predicar. Veremos algo aquí, en el slide 8, la interpretación de los apóstoles. ¿Qué hacen ellos? Profético-mesiánico es la interpretación apostólica, es de tipo tipológico también. Hay contexto literal y hay pasajes paralelos hablando interpretativamente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Principio aplicado, fíjense bien, Lucas y Isaías me hablan del mesianismo de Jesús. Jeremías, Mateo, del tipo de Jesús. Deuteronomio, Romanos, sobre la literalidad. Y Deuteronomio y Corintios, sobre la aplicación. Entonces fíjense bien que ya los apóstoles están haciendo hermenéutica cuando predican a Jesús. Pablo lo hace también. Venimos ahora entonces, siempre hablando del tema general de la historia de la hermenéutica y la parte de la historia de los padres de la iglesia. Ya vimos la interpretación de los apóstoles, ahora hablemos de la interpretación de las escuelas de teología a partir del siglo III después de Jesucristo. Una de ellas es la escuela de Alejandría. En la escuela de Alejandría, por ejemplo, siguen los principios filosóficos de Filón, toma el neoplatonismo. Clemente de Alejandría, primero en aplicar el método alegórico a la interpretación, o sea, no le daba un método literal a la interpretación, sino que alegorizaba la literalidad del texto. Orígenes y su analogía del cuerpo, espíritu y alma. También había una aplicación alegórica del Génesis 22, Clemente hizo esto. Entonces fíjense bien que ya las escuelas, sobre todo en la Alejandría, lo que aplica es el método alegórico. Más adelante vamos a hablar de la alegoría, pero para que vayan viendo, ya a partir del siglo III, y escuchándome, que la alegoría está en auge a la hora de utilizarla como método de interpretación. Siguiendo con esto de la escuela de Alejandría, la aplicación de los 3 días, por ejemplo. Mental, salvación, observación de cosas buenas, ver los deseos del alma, percibir cosas espirituales. Hablando de salvación, muerte, sepultura, resurrección. Cuando hablamos de la aplicación de los 3 días, es los 3 días de Cristo sepultado, mientras resucita después de su muerte, crucifixión. Y eso es alegoría, ¿va? Surge otra escuela, que es la escuela de Antioquía en el siglo III, estoy en el slide 12 ya. Entonces vimos la interpretación de los apóstoles que utilizan el Antiguo Testamento para interpretar los eventos de la cruz y post la cruz. Ellos hacen una interpretación de las enseñanzas de Jesús. Aparece la escuela de Alejandría del siglo III, cuya característica especial es la alegoría. Y ahora vamos a la escuela de Antioquía, siglo III también. ¿Cuál es el fundamento de la escuela de Antioquía? Bueno, primero se opone al método alegórico de Alejandría. La escuela de Antioquía la establece Duróteo y Lucio.
posiblemente allá por el año 378. Otros son de Crisóstomo de Teodoro, otros alumnos de esta escuela. Por ejemplo, ¿qué propone Teodoro y qué propone Crisóstomo? Teodoro propone una exégesis intelectual, una interpretación más crítica del texto, sentido literal pero gramático y sentido histórico. Aquí ya vemos un poquito más de racionalidad en la interpretación, en la hermenéutica, no todo es inspirado, habla Teodoro. Y Crisóstomo habla de una exégesis más práctica. Él era más orador, como una especie de, le decían pico de oro, por cierto, era más un predicador. Usted lo escuchaba hablar y quedaba emocionada la gente. Utiliza el sentido literal también. Entonces, se destaca Antioquía porque usa sentido literal y Alejandría sentido alegórico. Esa es una mayor diferencia. Después de la interpretación de los apóstoles, la escuela de Alejandría, la escuela de Antioquía, caemos a la escuela de Occidente, en Roma, después del siglo IV. Estamos hablando del tema general de la historia de la hermenéutica en la sección de la hermenéutica de los padres eclesiásticos. Recuerden bien eso. Slide 16. ¿Qué habla la escuela de Occidente en Roma? El método de interpretación, entonces, es una combinación de la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. Fusiona el método alegórico y el método literal. Establece el método de la tradición de la Iglesia. Entonces, sobre el método histórico literal, etiológico, analógico y alegórico, hay una mezcla de estos tres. La literalidad que utiliza la escuela de Antioquía de Siria y el método alegórico de la escuela de Alejandría. Hay una fusión. Fíjense bien, qué interesante. Ya en la época medieval, hablando del sentido literal del texto, contexto literal de las condiciones del texto, eso significaba el sentido literal en la época medieval. El sentido típico era que por medio de la alegoría se hacen una arquitectura del alma para la posible comprensión. Sentido alegórico, sentido moral, es un sentido que no cumple funciones prácticas sino reflexivas que denotan espiritualidad. Y el sentido espiritual se puede decir que es equivalente al sentido anagógico, o sea, el sentido místico, entre los puntos 2 y 3, o sea, entre el sentido alegórico y el sentido moral. Es una fusión, el último. Entonces, estos eran los métodos de interpretación, o los elementos, mejor dicho, de la hermenéutica en la época medieval. Entonces, la hermenéutica de la Edad Media, hablando desde el año 475 hasta el año 1400, la Iglesia acepta el cuádruple método de interpretación. Ya lo dije al principio: tropológico, literal, alegórico, analógico. Ese tropológico es moral. Entonces, cámbienlo, en vez de tropológico pueden llamarlo moral. San Agustín lo utiliza. La interpretación deberá conformarse a la tradición de la Iglesia, dice Hilario y Ambrosio. Los principios de Nicolás de Lira, que también él hace una reinvención de los 4 puntos del método cuádruplo. Por cierto, este método lo utiliza la Iglesia Católica. Pero ya estamos en la slide 19. Ya entra la Reforma Protestante. Y entonces ese método cuádruple es rechazado por la Reforma. Y lo que se hace es que se acepta la base de la autoridad bíblica y los 5 principios básicos de la Reforma. Sola fe, sola escritura, sola gracia, solo Cristo y solo Dios. El método de interpretación de la Iglesia Católica es rechazado. Fíjese bien,
Y el método de la Iglesia protestante entonces son los famosos los 5 puntos de la Reforma de Lutero. Aunque no se dejan por un lado estos métodos de la Iglesia Católica, sobre todo el sentido cuádruple. Bueno, pasamos de la época, como están viendo un vistazo, tendríamos que ver otro curso solo para historia de la interpretación, que ese es realmente otro curso aparte. Solo estamos dando algunas líneas generales por dónde va esto de la historia de la hermenéutica. Nos encontramos con otro periodo, el famoso periodo del racionalismo. Hablamos de la ortodoxia protestante, del racionalismo, del pietismo, del escolasticismo protestante. Después de la Reforma, esto es lo que entra en boga. Bueno, esto es lo que está el boom de la interpretación bíblica, de la hermenéutica. Obviamente está lleno de racionalidad, la parte lógica, la parte racional. Ya no es tan fuerte la espiritualidad, sino es más fuerte lo lógico, lo físico, las ciencias sociales, las ciencias naturales, la razón, la filosofía, como elementos prioritarios en la interpretación bíblica. Uno de los primeros intérpretes liberales ya en el siglo XVIII es este alemán, Friedrich Ernst Schleiermacher, o Schleiermacher, eso es alemán, teólogo considerado el padre de la hermenéutica actual, pero obviamente es una hermenéutica un poco más liberal que conservadora. Él propuso la teoría de la comunicación y un famoso círculo hermenéutico, que parte de eso lo vimos en la lección anterior. El método hermenéutico de él era buscar insertar cada uno de los elementos del texto dentro de un todo redondeado. Lo que hacía Schleiermacher, Friedrich, utilizar todas las ciencias posibles, rechazar parte de lo que es la inspiración y hacer una exégesis más del texto rodeado de sus elementos, la gramática, la historia, la filología, la ciencia, la razón, la filosofía, donde lo particular se entiende a partir del todo y del todo a partir de lo particular. Había que ser ambas vías. Otro teórico de la hermenéutica moderna, William Dietrich, de origen alemán, filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y estudioso de la hermenéutica, trata de fundamentar las ciencias del espíritu. A eso le llama la hermenéutica. ¿A qué le llama esto de las ciencias del espíritu? La comprensión del espíritu, ya en el slide 24. ¿Cómo son posibles las ciencias del espíritu?, se pregunta. Entonces habla de una crítica histórica, interpretación de las expresiones de la vida fijadas en la escritura. Aquí donde vemos ya el método histórico crítico. Tanto Schleiermacher como Dilthey son los principales hermenéuticos del siglo XIX. Y ellos crean lo que entendemos hoy como el método histórico crítico. Hay 3 métodos, básicamente, los más conocidos de interpretación bíblica. Uno, ustedes ya lo estudiaron, que es el método estudio bíblico inductivo, pero ya hay otros 2, un poco más científicos, un poco más trabajados, a veces más complejos, donde necesitamos nuevos elementos de conocimiento para entenderlo, que son el método histórico crítico y el método gramático histórico. Obviamente este que acabo de mencionar, el crítico histórico, es más liberal, más racional, puede ser más peligroso inclusive. Objeto específico trata de construir un encadenamiento apoyándose en conjunto de signos. Cuando hablamos de un conjunto de signos, estamos hablando de herramientas como las ciencias, por ejemplo, fijados por la escritura u otro procedimiento de descripción. También estamos hablando de la filología, de la gramática, de la historia del texto. Por ejemplo, Martin Heidegger, filósofo alemán y con sección existencialista, uno de los teóricos del existencialismo, sustituye la pregunta hermenéutica clásica de Paul Ricoeur, donde dice cuáles son las condiciones necesarias para que un sujeto cognoscente pueda comprender un texto. Él se pregunta eso. Entonces,
hablamos de un existencialismo ateo ya de Heidegger. ¿Qué es un ser y cómo se construye, cómo se comprende? Entonces, como Heidegger hace su planteamiento del ser. Por ejemplo, es un modo de pensar que estudia el Dasein. Hablamos ya de lo ontológico, hablamos del ser del lenguaje. El hombre comprende al ser en el lenguaje y el lenguaje muestra la comprensión del ser que tiene el hombre. Entonces, si ustedes ya se fijan, ya estamos hablando de elementos filosóficos, ontológicos, hablando de la comprensión del ser. El ser es el hombre, ¿va? De una autocomprensión, no tanto una inspiración o una iluminación, nada que ver. Y estamos hablando de que los escritores santos tuvieron más una ontología del lenguaje, una autocomprensión del ser de ellos mismos, más que una inspiración divina. Por eso es peligroso esto del método histórico crítico. Y terminamos con Hans-Georg Gadamer, filósofo alemán, que plantea que el conocimiento es fundamental para la existencia humana. El conocimiento es fundamental para la existencia humana. Él habla entonces de una metodología fundamental, que es el conocimiento. Entonces, fíjense bien, después de la Reforma, la Iglesia Católica sigue con sus cuádruples métodos. La Iglesia Protestante, con el racionalismo, se vuelve un poco más liberal en algún momento, pero ya para el siglo XIX, entonces, hay dos corrientes protestantes, la liberal y la conservadora. La conservadora se queda con el método gramático histórico y la liberal se queda con el método histórico crítico. Bien, en líneas generales, solo para que entendamos cómo ha ido el proceso de evolución de la historia de la hermenéutica. Siglo con siglo, nuevos métodos, nuevas reglas, algunos elementos que se le agregan, que se le quitan a la historia de la hermenéutica. Recordemos, la hermenéutica es humana, hermanos, al igual que la teología, y está sujeta a errores. Bendiciones y nos vemos en la próxima lección.